Bueno, y hemos visto el intenso trabajo de Hernando de Soto en el mundo en su lucha contra la pobreza y también aquí en el país. Los reconocimientos que ha recibido y cómo se ha convertido en un asesor muy solicitado a nivel mundial. Ahora estamos con él para hablar precisamente de estos temas. Hernando, cuéntame cómo haces para trabajar en tantos países a la vez. ¿Cómo te organizas? Tengo un equipo que se llama el Instituto de Libertad y Democracia, que además tiene su propio gerente general, su comité ejecutivo, basado acá en el Perú. Seremos por el momento unas 60 personas, dependiendo de cuántos trabajos tenemos, podemos llegar a 100. Y la idea es que en cada país entrenamos un grupo de gente especializada, local, que nos permite entonces multiplicar nuestros esfuerzos. Por ejemplo, en el caso de Egipto, habían 7 peruanos, pero el equipo eran 120 egipcios. En el caso de Tanzania, de nuevo eran unos 6 peruanos, pero el equipo eran casi 800 tanzanos. Países con realidades muy distintas, los que has mencionado, y sin embargo, según lo que leía, ¿consideras que la causa de la pobreza es básicamente la misma en todos? Es la misma. Básicamente, el problema en todos los países en desarrollo y la ex Unión Soviética, si los países que anteriormente eran comunistas, es, por un lado, un sistema de leyes que no funciona, está lleno de trabas, y por otro lado que le falta todos los elementos facilitadores que sí tienen los países desarrollados, como derechos de propiedad claros, como derechos para hacer empresa, que dar crédito y capital que sencillamente no existen para los más pobres. Si esos derechos a los que te refieres, que son básicamente el derecho a la propiedad y por ende a todo lo que te facilita el ser propietario, ¿no es cierto? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando hablamos de los más pobres, con una persona que vive en un asentamiento humano, en una casa de cartón prácticamente? ¿Cuál puede ser su propiedad? Bueno, en primer lugar es muy difícil establecer una casa de cartón sin ponerse de acuerdo en ese pueblo joven con todos los otros vecinos. Ellos, entre ellos mismos, han establecido dónde están sus linderos, por dónde va a pasar el agua, por dónde van a pasar las carreteras, quién tiene derecho aquí. Eso significa que hay una forma de norma que ya aceptaron entre ellos. Y lo que tiene que hacer el Estado es formalizar eso. Pero hay otra cosa, que cualquier persona que invade o toma algún tipo de terreno, su tendencia para ser legalizado lo antes posible va a ser hacerlo dentro de normas o conceptos que ya la ciudad o el país han aceptado. Ergo, cuando uno entra a darles propiedad, que quiere decir darles título legal sobre lo que es una posesión extralegal, y eso es lo que hace que esa persona con ese cartón, al tener los linderos claros y saber que de ahora hay seguridad sobre su posesión, inmediatamente el valor de sus terrenos puede subir 1, 2, 3, 4, 5, 10 veces. Y ese es, digamos, ese título de propiedad es la herramienta que te permite acceder al crédito. Así es. Todo lo que es valor está sobre papel. No hay una cosa que tú puedes vender legalmente que no está sobre papel. En la práctica, por ejemplo, una comunidad donde llega una mina de oro, si ellos tienen sus títulos en orden, si son dueños cada uno de su parcela de tierra bien delimitada para que no haya conflictos y enfrentamientos entre ellos, ¿qué beneficios le va a reportar a esos indígenas de esa comunidad el hecho de ser propietarios cuando venga una compañía grande a invertir en ese lugar? Si la compañía viene y tiene que llegar a un recurso que está bajo la tierra, tú llegas a eso, pero tienes que pinchar la superficie que les pertenece a ellos. Hay que conversar. Son sus vecinos. Si están descontentos, no van a prosperar. Cualquier compañía va a estar encantada de alguna forma u otra hacerlos participar. Pero para participar, tú tienes que tener una empresa. Tú no puedes con un jefe político, un apu, un jefe tribu. Es otra estructura la que se le da. Y quieres a alguien que tenga la autoridad para decir, yo le permito trabajar en mi vecindario a cambio de esta cantidad de acciones que yo voy a recibir de usted. Entonces ya la empresa puede dar, comercializar, vender, alquilar, hipotecar, cosa que no puede hacer la tribu. O sea, les daría una tremenda, digamos, autoridad a los comuneros frente a las grandes empresas. Pero por supuesto, entonces en lugar de decir, mira, si tendría bien, señor, yo voy a ser su mayordomo, voy a ser su obrero, mi esposa va a limpiar su casa,
voy a hacer lo que puedo suministrarle yuca tantas veces al día. En lugar de eso, yo voy a ser un socio. Mientras que los indígenas no tengan estos derechos. Nadie habla de que la comunidad no es buena, sino que además de la comunidad, para administrar lo económico, deben tener los instrumentos necesarios. De la misma manera que cuando ellos dicen, mira, me quiero comunicar con los vecinos, lo hacen con tambor, está bien, pero si se quieren comunicar con el mundo, es necesario tener telefonía o tener celulares. Es la misma cosa, tienes que tener un instrumento que no lo tienen por el momento. ¿Qué tanta receptividad has encontrado entre los comuneros con esta propuesta, Hernando? Entre las 1.500 comunidades de la Amazonía peruana, cuando hemos hecho esta propuesta con los medios restringidos que tenemos, esta ha sido acogida por 800 de las comunidades. Estoy seguro que si hubiésemos tenido el dinero y hubiésemos seguido creciendo, teníamos la mayoría por la razón siguiente. Este fenómeno que se llama la globalización es como un tsunami. Les puedo decir todo lo que quieren, que no ven el tsunami, pero el tsunami viene. Y al igual que todas las tribus del mundo, tienen que tener cómo protegerse. Decidan ustedes si se mantienen en tribu y se mantienen en comunidades, si quieren formar grandes alianzas que son importantes. Están condenados a desaparecer si es que no les damos los instrumentos para vivir dentro de un mundo globalizado. Por eso lo que no nos parece bien es comenzar a decir que aquí hay que pararlos. Ya llegó la globalización, ya ellos mismos han pedido entrar, quieren hacer piscicultura, quieren hacer crédito, basta preguntarles, ellos mismos te van a decir. El problema ahí es que hay una capa de intelectuales que trata de decir que ellos necesitan otras cosas. Por eso una parte muy importante de la propuesta es la democracia, que ellos mismos se expresen en lugar de tener tantos intermediarios románticos. De aplicarse este sistema a nivel masivo en el Perú, ¿cuánto tiempo tardaría en que los habitantes más pobres de nuestro país empiecen a disfrutar los beneficios? Yo calculo que una persona comienza a sentir los beneficios de la formalidad a los 3, 5 años. Hay casos pues en los cuales está mal ubicado. Yo te puedo darle un título de propiedad a alguien que tiene una casa de cartón en el extremo y la punta del cerro donde no puede ni siquiera entrar una carretera, te va a disfrutar menos que una persona que está cerca de la carretera, donde podría haber una vitrina de una tienda y por donde pasa un micro rápido, donde hay un ambulante que lo puede nutrir y una estación de periódicos. Entonces no todos van a beneficiarse igualmente, pero ya los beneficios los comienzas a sentir del momento que te dan el título, porque ya tienes un valor económico. Del momento que está legalizado, inmediatamente hay una subida de valor. Y a la larga puede tomar 10 años, 15 años. Lo importante de darse cuenta es que esto no sería la primera vez que lo hacemos. Es el caso de Japón. En los años 40, 30 y 40, el Producto Bruto Interno, que quiere decir la riqueza por persona, en Japón era una tercera parte que la del Perú. Los japoneses vinieron acá porque nadie viene a un país más pobre, si es que no cree que va a obtener algo. Han venido aquí porque éramos más ricos. Después del 45, ellos comienzan a formalizarse y hoy día tienen 12 veces el Producto Bruto Interno del Perú. O sea, es una razón clave la formalización en Japón para el progreso que ha tenido. Pero absoluto. Y en el caso, mira las películas de cowboy, date cuenta cómo eran, inclusive Washington, la ciudad de Washington, hace apenas 160 años, mucho más interesante era vivir en Ciudad de México o Lima. Éramos mucho más desarrollados, hasta Bogotá era más interesante. Pero ellos se formalizaron, acabaron con sus guerras de cowboys contra rancheros, contra agricultores, contra mineros ilegales, la estampida del oro, y se arreglaron en un país y ahora son mucho más ricos que nosotros. Pero en los viejos tiempos la riqueza era de América Latina. Hasta hay la expresión en francés, cuando alguien dice que algo no es tan bueno como podría ser, te dicen ce n'est pas le Perú, no es el Perú. Claro. Pero ellos, la diferencia es que se formalizaron 200 años antes que nosotros y el resultado es la prosperidad. Bueno, muchísimas gracias por haber estado aquí, Hernando, y haber compartido todas estas ideas. Y ojalá te tengamos trabajando por el Perú. Te agradezco muchísimo por tu invitación, Verónica.